Entonces, conversemos. Mauro, ¿vos te había quedado una pregunta allá? Del viaje. Sí. Bueno, gracias por la presentación. No, mi pregunta iba en relación con ayer, que en un momento, cuando conversaba, hablabas un poco sobre el tema de por qué por qué Platón escribió diálogo, qué puede ocupar diálogo, cómo se puede entender. Habías mencionado que de algún modo el diálogo le da vida a la escritura. Y bueno, y entonces, en este análisis del aspecto irónico de la escritura de Platón se puede ver un juego no más en ese sentido. Yo te quería preguntar qué opinión te merece a vos la lectura que hace la realidad o el conceptualismo en relación con que de algún modo que algo platónico lo que hace es movimiento para el cual la realidad la tiene la escritura, ¿no? Y la realidad tiene ese aspecto más vital y en la escritura se lee más bien como una, el signo que no suerte de símbolo para lograr la muerte, no sé si que en ese sentido. ¿Símbolo para? Para lograr la muerte, con una pirámide. Sí. Digo, no, un poco preguntando en ese sentido, ¿no? O sea, pero la pregunta concreta es. ¿De acuerdo? La pregunta concreta es. O quizá no es una pregunta. Es una pregunta que me han varias cuestiones a raíz de estas lecturas que hiciste vos. Si digamos, se puede leer desde la razón, haciendo un poco más en la retórica, y quizás en el aspecto gramatical, lógico. Ok, vamos por partes. ¿Vamos por ahí primero? Sí, mejor. Mira, yo nunca le diría a nadie cómo hay que leer a Platón, ¿no? O sea, como dije el otro día, hay mucha gente que cuando escribe un libro sobre Platón, hay algún libro que se llama ¿Cómo leer a Platón? Hay varios, que se llaman así o casi. Yo nunca le diría a alguien cómo hay que leer a Platón, ¿no? O hay libros que se llaman ¿Cómo leer a Aristóteles? O ¿Cómo leer a Hayek? A mí ese tipo de cosas no me gusta, porque aunque uno siempre puede pensar que es mejor leer de esta manera que de esta otra, bueno, en fin, eso es el resultado del propio trabajo que uno ha hecho en un escritor, un autor, ¿no? Y puede ser el resultado de la experiencia que haya tenido con ese autor y del modo en que lo ha comprendido. Siempre es un modo razonable en un sentido y en otro sentido también objetable, porque alguien puede venir y decirte, no, mira, si lo lees de esta manera, te pierdes la mitad de la película y te da una razón para eso. Y quizá eso te sirva para recapacitar y bueno, quizá este aspecto yo no lo estoy por entender. Yo nunca le diría a nadie cómo. No, yo lo que estoy presentando acá es la manera en que yo he intentado leerlo en los últimos años, ¿no? Y me parece que es una manera razonable, en parte por lo que he estado diciendo desde ayer, ¿no? Es una manera que a uno le permite recoger esos dos aspectos que, vistos de la perspectiva nuestra, digamos, del último siglo, siglo y medio, y quizás más, parecen perspectivas bueno, que no necesariamente se oponen, digamos, pero que parece que apuntan a dominios relativamente diferentes, ¿no? Sobre todo si uno pone demasiado énfasis en el Platón como escritor y los recursos retóricos, metafóricos, literarios, dramáticos que emplea él para construir su discurso filosófico.
Esa es una manera de verlo. La otra manera es poner atención estrictamente en las tesis que son siempre tesis portentosas. El alma es inmortal. Es una tesis portentosa. Ah, y todos los recursos argumentativos que él despliega para tratar de hacer plausible una afirmación de esa, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo tiene que ver en parte con el estilo más de carácter filosófico argumentativo que uno encuentra sin duda en los diálogos. Además del hecho de que, como señalé ayer, es Platón quien dice que la tarea filosófica es dar un logo, ¿no? Donde logos puede querer decir muchas cosas, ¿no? Hay debates ya infinitos respecto del valor de la palabra logos ahí, ¿no? Pero si uno dice que dar un logos es dar una razón, en el sentido casi trivial, usamos esa expresión en nuestra lengua, es la idea de que, bueno, tú puedes hacer cualquier afirmación, ¿no? Pero después tienes que tratar de dar una razón de por qué eso es creíble, por qué debería creerte yo, el alma es inmortal, porque el alma no lo es, eh, etc. Entonces, yo lo que digo es una sugerencia en realidad muy molesta, ¿no? Y muy básica, ¿no? ¿Qué pasaría si uno hiciera el ejercicio por tratar de combinar esos aspectos? Probablemente hay otros aspectos un poco más específicos, ¿no? Eh, para tratar de hacer justicia a la prosa dialógica de Platón. Y para tratar además de entender, en ese sentido, yo quería tratar de ser caritativo, como un autor que vivió en el siglo IV a.C., para tratar de entender por qué eso fue tan importante, ¿no? Él decide escribir su filosofía de esa manera y no de otra. No pudo haber elegido otras maneras. Puede haber elegido una prosa que no fuera prosa dialógica. Y hay unas 300 teorías, quién sabe, ¿no? Estoy poniendo un número cualquiera, de por qué Platón eligió el diálogo, la prosa dialógica, como estilo literario para poner su filosofía. Y bueno, y casi todas las personas que han defendido alguna manera de leerlo se pueden dar muchas veces buenas razones de por qué conviene leerlo así, no de esta manera, ¿no? Y yo siempre pienso que Platón, a donde esté, si está en alguna parte, se estará divirtiendo mucho, ¿no? Por todo lo que generó, ¿no? Dejó a todos 1400 años después de muerto tratando de desentrañar esta cosa un poco misteriosa, de por qué siempre agazaparse atrás de un personaje que es una creación ficticia de su genio dramático, literario, y tratar de evitar siempre, y casi siempre lo logra hablar en primera persona. Entonces, qué sé yo, la gente que no le interesa demasiado este tipo de recursos literarios, dramático, metafórico, etc., todo lo que quieras decir, bueno, ese estilo platónico de hacer filosofía no me convence mucho, ¿no? Entonces, yo en eso trato de ser más bien modesto, y decir, mira, yo he hecho este tipo de ejercicio, que puede que le sirva a alguien para seguir investigando el problema, resuelto, es más, no creo que sea resolver, es una cosa que tiene que ver con, bueno, con muchísimos factores, ¿no? Que no viene al caso ahora de escribir con mucho detalle. Ahora, respecto de Derrida, yo no soy un fan de Derrida, no conozco mucho de Derrida. Me resulta un lenguaje a veces un poco oscuro, que seguramente tiene que ver con mi ignorancia. Conozco algunas cosas que Derrida ha escrito sobre Platón. Pero yo creo que no hace falta irse a Derrida para tratar de desentrañar por qué Platón elige un modo de hacer filosofía, o por qué elige este estilo literario para hacer filosofía. Yo ayer he dado algunas razones modestas, ¿no? De por qué creo que Platón puede haber elegido eh, este estilo, ¿no? Porque la idea del diálogo como una tarea conjunta es hay una manera relativamente sencilla de poner eso por escrito a través del diálogo o del estilo de la prosa dialogada y no en una prosa no dialogada,
en poesía. Ahora, yo no creo, como dice algunas personas, que Platón sea una especie de poeta redimivo, digamos. Entonces, pero a mí no me gusta ese tipo de cosas, porque Platón es un filósofo y él evidentemente se percibía a sí mismo como filósofo y él está haciendo mucho de lo que hace en vista de lo que él entiende como la verdadera filosofía. Eh, Ahí intervienen, por supuesto, aspectos propios de la, de la literatura, entendida de una manera más formal, en la época en que Platón se pone a escribir. Pero bueno, en fin, son todas cosas que se pueden discutir, ¿no es cierto? Hay toda una idea más o menos estándar de por qué Platón no simpatiza mucho con la poesía tradicional, léase sobre todo la poesía de Homero, aunque en esa volteada cae Hesíodo también, ¿no? Y Platón da buenas razones, yo creo, al comienzo de la República, de por qué ese es el caso, digamos, hacia el final de la República tenía acá el texto para comentarlo ahora, pero en vista de la brevedad lo omití, porque, bueno, después de haber sido tan crítico de la poesía tradicional, trata de, en fin, de firmar un acuerdo de paz con la poesía, es una batalla de larga lucha, en fin, ¿no? Pero como diciendo, bueno, en fin, finalmente parece terminar diciendo Platón, tampoco es para tanto, ¿cierto? Pero en todo caso nosotros no vamos a hacer eso, dice Platón, ¿no? Es relativamente claro que cuando él hace su crítica detallada y puntual de la poesía tradicional, era el modo en que se educaba a la gente que se podía educar, que muy probablemente era muy poca gente, la gente que aprendía a leer y escribir, aprendía a leer y escribir con Homero, ¿cierto? Hay que pensar también que es una época en la que ya ha habido un paso de la cultura ágrafa a la cultura escrita, y Platón, sin duda ninguna, es parte de la cultura escrita, que tampoco tiene tantísimos siglos. Tiene ya un tiempo, ¿cierto? Y como decía ayer, ¿no? Hay buenas razones para sospechar que Platón, implícita, a veces un poco más que implícitamente, explícitamente está compitiendo con otras formas de escritura. Entonces ahí despliega todas sus dotes literarias, pone toda la carne al asador, como se decía, como se podía comer carne civil, ¿no? Comía de carne. ¿Lo ves? Entonces, claro, pero eso a mi escucha no quiere decir que él sea que él inaugure una nueva poesía. A mí me parece un exceso este tipo de lecturas que las hay. Porque en realidad en la tradición filosófica, ya en la antigüedad, nadie leyó a Platón como un poeta, empezando por Aristóteles. Aristóteles nunca te dice que Platón era un poeta o un mero escritor de tragedias o de historias que pueden homologarse a formas literarias como la épica o la tragedia o lo que fuere. Para Aristóteles, Platón era un filósofo, ¿no? Y para una tradición que sigue después de Aristóteles, el estoicismo y el epicureísmo, que son movimientos filosóficos que aparecen apenas unos 10 o 14, 13 años después de muerto Aristóteles. En el 322 después de Cristo muere Aristóteles, en un sitio llega a Atenas aproximadamente en 312, 311, funda su escuela unos 5 o 6 años después de que llega a Atenas, y el estoicismo antiguo está lleno de Platón y de platonismo por todos lados, pero es muy difícil encontrar, aunque hay literatura que se conserva fragmentariamente, es muy difícil encontrar en esos textos fragmentarios en un municipio, que existen solos, creantes, las tres cabezas representantes del estoicismo antiguo alguna vez evoquen a Platón como una especie de poesía o de nueva poesía. No, es un filósofo, es una filosofía para esa gente. Es un modo peculiar de hacer filosofía. El modo peculiar de hacer filosofía que tiene Platón, todo el mundo lo recuerda, ya en la antigüedad. Ya en la antigüedad, porque además recuerdan eh, el estilo literario inconfundible y casi inimitable, que muy poca gente lo tiene, y lo tuvo después. Muy poca gente ya en la antigüedad. Pero es muy difícil encontrar en un filósofo antiguo
en alguna escuela filosófica antigua, hablar de Platón como de un mero literato. Mucha gente siempre se acuerda de las dotes literarias, de la prosa platónica. Pero lo que discute Aristóteles, lo que discute Crisipo, el Estoico Crisipo, lo que discute Epicuro, son tesis filosóficas y argumentos filosóficos que están en los textos de Platón. Incluso Epicuro, ¿no? Que hay toda una tradición que dice que Epicuro despreciaba profundamente a Platón. Bueno, los rastros platónicos en los textos de Epicuro que llegaron hasta nosotros son poderosísimos. Aunque Epicuro dice que escupe sobre lo bello mismo, una especie de provocación a la forma de lo bello de Platón. Pero lo que no dice de manera muy explícita Epicuro es todo lo que él decide de Platón y lo incorpora en su teoría moral y política, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es lo que podría decir, ¿no? Pero yo no creo que sea necesario, no está mal, ¿no? Cualquiera puede hacer lo que quiera, digamos, para tratar de entender a Platón. Hay muchas cosas que pueden leer. Es uno de los autores acerca de los cuales se publica más por año en el planeta, ¿no? Hay cosas muy buenas, no tanto, y todo, ¿cierto? Como todo. Pero, no sé, yo no iría a Derrida para tratar de entender a Platón. Yo empezaría por hacer un esfuerzo de tratar de entenderlo, digamos. O sea, y es algo que se puede hacer de una manera relativamente pacífica. Platón es siempre un autor más difícil de lo que parece, en parte por algunas de las cosas que he sugerido, ¿no? Son en parte, ¿no? Hay muchos otros factores que a veces dificultan la lectura de los textos de Platón. En Chile, por ejemplo, se enseña, o se enseñaba, ahora como cada vez se enseñan menos cosas en la escuela, pero hasta hace no muchos años le daban a leer a los estudiantes de escuela media en Chile la apología de Sócrates, ¿no? Y, y la creencia implícita de eso es que la apología de Sócrates de Platón es un texto fácil. No es nada, no es fácil. Tengo una mala noticia, no es fácil. Platón nunca es fácil. Hay pasajes que parecen un poco más simples porque relatan situaciones que uno se puede representar en una conversación de café, que por ejemplo fuimos a buscar un café aquí. Y eso es parte de esa composición cuasi teatral que monta todo el tiempo. Pero claro, son conversaciones triviales, ¿no? Y de golpe uno le dice al otro, ¿de qué es el alma? Si tú estás tomando un café y alguien te pregunta qué es el alma, y dice, bueno, no sé, tendría que pensarlo un poco. Dice, ¿qué será? ¿Qué importancia tiene para ti saber qué es la mente? ¿No? ¿Qué es un estado mental? ¿Lo ves? Entonces Platón tiene ese estilo, ¿no? De pasar de conversaciones no aparentemente triviales, sino evidentemente triviales, de golpe a temas que son un poco más difíciles. A ver si el café tiene demasiada leche o tiene azúcar, ¿no? ¿Lo ves? Pero bueno, eso es algo que uno siempre tiene que hacer, ¿no? Y si tiene la fortuna de tener a alguien que lo acompañe en la lectura de sus textos, mucho mejor. Hay una enorme cantidad de literatura que a veces es muy útil para tratar de hacer ese proceso. Yo tengo un colega que reserva años de su vida para leer distintas filosofías. Se dedicó 2 años a la Platón. Eso es algo que se puede hacer, ¿no? Se puede hacer. ¿Cómo? Ahora, lo que estoy diciendo es que yo me iría por el lado de Derrida. Derrida es una persona que tiene una agenda propia, ¿sí? Lo cual está muy bien, ¿no? Pero las cosas que a veces dice Derrida de Platón, para mí son más difíciles que los textos de Platón, ¿no? Entonces, a mí no me convence ese tipo de derrotero para tratar de entender a Platón. Las cosas que dice, por ejemplo, Heidegger del libro 6 de la ética nicomaquea a veces son muy iluminadoras, otras veces no tanto, ¿no? Porque él también tiene una agenda propia. Él descubre ahí la erupción de la razón práctica y tiene toda la razón. Cuando Heidegger dice este tipo de cosas, leyendo el libro 6 de la ética nicomaquea de Aristóteles, ¿no? Pero claro, como él tiene su agenda, ¿no? Él interpreta algunos pasajes de la ética nicomaquea que para mí, que no soy un experto en fenomenología heideggeriana,
del principio del siglo XX, bueno, son un poco más oscuras. Hay muchas estrategias que uno puede tomar para abordar estos textos, pero hay que saber que son textos que tienen dificultades porque el lenguaje es un lenguaje peculiar. Uno muchas veces depende de las traducciones, ¿no? Ah, uno tiene que saber que el mundo del que está hablando alguien como Platón es un mundo muy diferente al nuestro. Entonces hay muchas veces presupuestos que son muy diferentes. Hay muchos otros que son casi idénticos, ¿no? Pero hay otros que son muy diferentes. Entonces eso condiciona naturalmente el armado, la manera en que uno se representa un texto mientras lo va leyendo, ¿no? ¿Dónde estás ubicado? ¿No? El tiempo y el espacio. Y el contexto cultural en el que uno se encuentra. Para nosotros son triviales muchas cosas que para un individuo que vivió en el siglo IV a.C. eran sencillamente impensables. Entonces ahí sí viene el esfuerzo de tratar de ser caritativo, un autor del pasado. Ser caritativo no quiere decir conceder todo lo que dice la autor. Quiere decir hacer un esfuerzo por tratar de entender cuáles son las premisas de las que parte alguien para decir algo. En fin, bueno. Sí. Sí. Claro, sí. Yo creo que pasa todo esto, pensando, ¿no? en la doblez de Sócrates, de los sofistas, que lo saben, pero en realidad es aparente. Lo que parece una cosa termina siendo lo otro. Sócrates, que es feo en el exterior, es bello en el interior, que parece que dice, no sé, cosas absurdas, que en realidad son sumamente filosóficas o profundas. Pensar esto cómo a través de la burla o de lo risible se llega a lo profundo. Sí. Pensaba en esto, en la figura de Sócrates como un Shakespeare, como no sé, si leyendo Shakespeare, King Lear, el bufón, es un loco, es el que dice cosas más racionales y el que desestabiliza como las creencias, sí, los prejuicios, las cosas que uno da por sentadas, cómo Sócrates en cierto aspecto se anticipa a eso, como que viene a ser lo mismo, digo, si se puede pensar algo así como él marca esta separación de que no todo es, que las cosas que uno ve no son aparentes en cierto aspecto. Claro, claro. Disculpa, ¿cómo es tu nombre? Pablo. ¿Cómo? Facundo. Facundo. Claro, Facundo, mira, a ver, Platón es el primero que sistematiza de un modo bastante bueno una distinción que para nosotros desde, por lo menos desde mediados del siglo XIX, en el discurso técnico de la filosofía en general, ¿no? Claro, en general, es bastante habitual. Es la distinción entre lo que nosotros llamamos con una terminología que exactamente Platón no usa, pero casi, apariencia y realidad, ¿no? Hay un libro del profesor Bradley, un británico del fin del siglo XIX, que se llama exactamente así, ¿no? Él era un hegeliano, ¿no? Pero un filósofo constructivo, ¿no? Muy interesante. Pero Platón es probablemente el primero que sistematiza ese contrapunto, ¿no? Entre lo que uno entiende por apariencia en el sentido de algo que a uno se le aparece como siendo X o Y, pero que no necesariamente es X y Y, ¿no? Y en ese sentido la noción de apariencia, como explica Platón en el Teeteto y en el Sofista, esos dos diálogos son cruciales para entender este problema. Pero es un problema que atraviesa todo Platón. Pero probablemente los dos diálogos donde sistematiza eso de la manera más detallada son el Teeteto y sobre todo el Sofista. Pero son dos diálogos que tienen una conexión temática muy, muy estrecha. Es la idea esta de que la apariencia, lo que nosotros llamamos apariencia, es algo que básicamente o intuitivamente uno piensa que es falso. Pues la apariencia habitualmente, en el modo en que Platón conceptualiza el problema,
es algo que se parece a lo que efectivamente es el caso, o a lo que es el caso, pero que puede no ser. Claro, ahí siempre tenemos el problema de las traducciones, ¿no? O sea, no, esta es la palabra que a veces en Platón se traduce por apariencia, ¿no? En griego, él escribe fantasía. En español tenemos la palabra fantasía, ¿no? Pero no siempre en todos los casos coincide con lo que quiere decir Platón, ¿no? Ah, y después que Platón y Aristóteles después explota esto hasta la náusea, ¿no? Esto que viene ahora. Platón puede hacer este juego. En español es un poco más difícil, en otras lenguas es más fácil. Para quienes saben algo de griego, voy a explicar inmediatamente la expresión. Y ahora voy al núcleo del comentario. Platón usa todo el tiempo esta expresión, finite y moi. Esto se lee finite moi. Finite es la tercera persona del singular del presente indicativo medio de finite. Aparecerse, mostrarse, manifestarse, etc. Pero este tipo de construcción significa me parece cuando la expresión, me parece que no, me parece que está anulada. Cuando la expresión tiene valor cognitivo, digamos. Cuando me parece que está anulada, lo mismo que decir creo, ¿no? Pienso que está anulada. ¿Sí? Pero a Platón le fascina usar el doble valor de la expresión finite, en el sentido cognitivo y en el sentido fenoménico. Algo se me aparece como, habría que decir en español. El día se me aparece, se me muestra como nublado. Y de ahí, ¿no? Digo, está nublado. Cuando Platón hace la diferencia entre lo que nosotros solemos decir, el contraste entre lo que solemos llamar apariencia y realidad, lo que pasa es que la palabra realidad no está, no está en los textos antiguos. Es una palabra hipercargada para nosotros. Pero a veces no hay más remedio, usarlo. Pero el contraste entre apariencia y realidad es el contraste entre el finite y el es de algo. Entonces el es. Bueno, esta es la realidad. No es lo mismo lo que parece ser blanco que lo que es blanco. Esa es la realidad. Bueno, el modo en que Platón explota este tipo de modulación conceptual es impresionante, porque lo aplica a distintos conceptos, a distintos debates, digamos, a distintos planos de la discusión. Por ejemplo, si te vas al texto 152A, ¿no? Donde está estudiando ahí el problema de la percepción, de la éxtasis, y ahí aparece formulada la famosa tesis, ¿no? Atribuida por Platón a Protágoras, el hombre en el sentido del ser humano, mujer también, ¿no? Uso la expresión hombre en sentido genérico, como se podía decir hasta hace unos 12 años. Yo lo voy a seguir diciendo. Bueno, el hombre o el ser humano en medida de todas las cosas. Entonces Platón tiene que haber sido muy impresionante para Platón, ¿sí? Por la cantidad de páginas que le dedican a discutir eso y a interpretarlo. Y entonces Platón dice, si como dice Protágoras, el hombre o el ser humano en medida de todas las cosas, ¿eso qué quiere decir? Que en general el ser humano es medida de cada cosa o que cada persona es medida de cada cosa, según sea que se le parezca algo del mundo, ¿no? Y Platón por este ejemplo, un ejemplo trivial, ¿no? Pero muy bueno, muy ilustrativo. El viento a mí se me aparece como tibio, ¿no? Y a ti como frío.
Y el problema que tiene Platón ahí es, sí, pero el viento es uno y el mismo. Entonces, ¿cómo que a ti se te aparece como frío y a mí como tibio? Bueno, porque tú lo percibes, ¿no? Tú lo sientes frío. Y eso no es algo que Platón esté dispuesto a negar, ¿no? Era bastante listo, ¿no? Como Platón. Acá ya no era igual, ¿no? Ah, y claro, lo que dice Platón, si es verdad lo que dice Platón, la aistesis, la sensación o percepción, es lo mismo que la fantasía. Lo que yo siento es lo mismo que el modo en que se me aparece aquello que estoy sintiendo. Y Platón ve muchos inconvenientes con él. Pero sí le gusta explotar la idea, que según él viene de Protágoras, aunque él mismo reconoce que lo que él está haciendo es interpretar la así llamada tesis del homo mensur, del hombre o del ser humano medido. Y dice, bueno, en el plano perceptivo, muchas veces esto es indudablemente lo que ocurre, ¿no? Porque no es lo mismo el modo en que a ti se te aparece el vino, el ejemplo de Platón, cuando estás enfermo y cuando estás sano. Si estás sano, el vino se te aparece, se te muestra como siendo dulce. Estás enfermo como siendo amargo. Entonces, el modo en que tú te encuentres dispuesto desde el punto de vista de tus estados afectivos no es trivial para la manera en que se te manifiesta el mundo, siendo el mundo todo lo que tú no eres. ¿No? Y en eso Platón parece darle la razón a Protágoras. Pero Platón sigue dándole vueltas al tema y dice, sí, pero un momento, si esto es verdad, ¿qué pasa con las leyes o con lo que la gente cree que es justo e injusto? Si a mí se me aparece como justo cortarle la cabeza a todos los que usan bigote, puede que eso sea un poco complicado. O sea, dicho de otro modo, si esto se hace extensivo, sobre la base además de esta comprensión de la tesis del homo mensura, si esto se hace extensivo al plano práctico, que tiene que ver con la moralidad y por extensión con la política o la politicidad, puede que sea complicado. ¿No? Para estudiar esto hay que leerse las páginas 152, desde 152 en adelante del texto con mucho cuidado. Es un texto de un gran refinamiento, ¿no? Tiene unos pasajes de una densidad extraordinaria. Y después el sofista, donde explora toda la cuestión de la fantasía o del fantasma, que pertenece a la misma familia de palabras, ¿no? Sobre todo en el sofista, ¿no? En la segunda parte, el diálogo sofista. Bueno, Aristóteles, ¿para qué decir? ¿No? Aristóteles con esto se hace un plato extraordinario. Entonces, cuando Platón en el sofista define Feinetai, dice Platón, el Feinetai es una combinación de doxa y de aites. Y Aristóteles era un pillo, porque Aristóteles entendió todo. Eso yo creo, casi no hay duda. Dice, si fantasía, y reformula Aristóteles, si Feinetai, así lo pone Platón en el pasaje 264a del Sofista. Sofista 264a. Si Feinetai es una combinación o una mezcla de opinión y sensación, quiere decir que Platón está pensando, dicho con un lenguaje contemporáneo que Platón no usa, que el Feinetai o la fantasía, el aparecer o lo que se aparece, tiene un componente o tiene un cierto tipo de estructura proposicional, digamos, en el sentido de que tú puedes explicar el contenido de un aparecer o de una apariencia en términos proposicionales. Y Aristóteles, que era un pillo, ¿no? Un pillo extraordinario, ¿no? Es decir, que sería de nosotros sin el profesor Aristóteles para entender muchas de estas cosas, ¿no? Claro, como Aristóteles quiere mostrar que la fantasía siempre es un estado
psicológico, cognitivo, que depende de la éxtasis, una especie de continuación o de este fenómeno, en el sentido de que tú no puedes tener una fantasía si antes no experimentaste un estado sensorio de un modo potente, ¿no? Cuando tú dices que estás sintiendo calor o frío, o que estás sintiendo una pena aguda, ¿no? Y luego te imaginas o te representas esos estados sensorios que en ese momento, en el momento en que te los estás imaginando, representándotelos, ya no los estás sintiendo. Entonces Aristóteles dice, si Platón tiene razón, lo cual no, en la opinión de Aristóteles, la parte racional y senso-perceptiva del alma sería la misma. Entonces Aristóteles pone el ejemplo del sol, que Feynman Moy, que se me aparece del tamaño de mi mano, sería un ojo del dedo. Pero si yo tengo la convicción de que el Sol es más grande que la Tierra habitada, porque le pregunto a la profesora Castillo, que es una astrónoma consumada, oye, implica algo de los astros. Entonces Aristóteles dice, no, mira, si yo tengo la convicción firme, ¿no? Sobre una base cognitiva más o menos firme, porque consulté a un experto, de que el Sol es más grande que la Tierra habitada, eso quiere decir que esa apariencia es falsa. Y Aristóteles dice, la apariencia, fantasía. La fantasía es falsa en la mayor parte de los casos, pero no siempre en todos los casos. O sea, ¿ves? Bueno, ya no sé cómo llegamos acá. Esto está en el libro tercero del Diálogo, capítulo tercero, que es el ejemplo del sol. Pero fíjate qué interesante, Aristóteles muchas veces pone el ejemplo del sol, con la expresión esta, Feynman, Moy. El sol se me aparece el tamaño de mi mano, ¿no? ¿Sí? Un ojo del tamaño de mi pulgar. Pero si yo tengo la convicción firme de que el Sol es más grande que la Tierra habitada, eso es un buen indicio de que esa apariencia es falsa. Ergo Platón está equivocado, dice Aristóteles. ¿No? La fantasía no puede ser una combinación de opinión, que es una facultad cognitiva que corresponde en el modelo psicológico de Aristóteles al alma racional, y éxtasis y sensación, que corresponde al alma perceptiva o sensible. Bien, pero mira qué interesante. Con el mismo ejemplo de Sol, en un pasaje del Tratado de los Sueños, cita exactamente el mismo ejemplo. Y en vez de decir lo que Feynman Moy dice lo que esto se lee lo que, bueno, estoy escribiendo igual, ¿no? Lo que, esto se lee así, lo que Moy. Moy es el pronombre de primera persona, pronombre de ego, yo, en caso de. Doquei sale del verbo doqueo, quiere decir opinar, creer o pensar. Pero acá, ¿cómo? No era que la fantasía tenía que ver con el alma senso-perceptiva. ¿Y por qué lo que no? Por una razón que en realidad para Aristóteles es bastante elemental. En el habla coloquial, en el habla común, muchas veces la palabra doxa significa lo mismo que fantasía. Y así la usa Platón una vez o dos en el Teeteto. Qué curioso, ¿no? Y qué complicado, ¿no? Pero probablemente lo que está detrás de esto es el hecho de que los estados aparienciales que uno experimenta son susceptibles de ser traducidos a una opinión o pensamiento. Pero bueno, no sé si eso sirve para responder un poco a la observación que hacía, pero es un problema complejísimo que yo creo que el primero que lo sistematiza con mucha precisión es Platón, en esos dos diálogos sobre todo. Hay un pasaje también del Fileo, el Fileo 38, 39, donde Platón pone el ejemplo de algo que está a la distancia, ¿no? Entonces dice, aquello que está a la distancia se me aparece como siendo un hombre, pero a medida que me acerco, ya no se me aparece como un hombre, sino como una estatua de un ser humano. Entonces a él está tratando de explicar el problema que tiene el error perceptivo, para el modo en que se te aparece el mundo externo y el modo en que tú lo procesas de términos conceptuales.
Porque cuando a la distancia, es lo que no veo a la distancia ascendente, soy miope, ese bulto que está ahí se me aparece como una persona, porque tiene más o menos la forma de una persona, y cuando estoy más cerca y veo mejor, ya no se me aparece como una persona, es una estatua que representa. Es fascinante, ¿no? Porque además tú ves el modo quirúrgico en el que está tratando este tipo de fenómenos que parecen tan livianos. Y después hay que leerse el libro del profesor Bradley. ¿Quién? Bradley. Se llama Apariencia y Realidad. Bueno, es un libro que ya nadie lee porque es de fines del 19, con eso digamos. Pero es un libro que yo recomiendo siempre leer, por lo menos porque sí. Una pregunta, esta asimilación entre doxa y fantasía también se conserva un poco en nuestro idioma, ¿no? Cuando Sí. decimos me parece tal cosa. Sí, claro. Lo que pasa es que, sí, claro. Lo que pasa es que me parece, sí tiene que ver, ¿no? A veces en algún sentido con el se me muestra o se me aparece, pero Pero, por sí. favor, la vamos a volver No entiendo lo que pasa. Por la cámara. Perdón. No, no hay problema. No, pero no es tan claro. Fíjate que en inglés, por ejemplo, si uno dice así, ¿no? It appears to me that. Acá se conserva el doble sentido cognitivo y fenoménico que aparece. No es tan fácil de hacer eso en español. Eso puede querer decir, me parece que, o se me aparece como, si, en ese sentido digo. Esto es muy parecido a lo que puede hacer el griego de Platón y el griego de Aristóteles de este tipo de cuestiones. Y lo que es interesante es que ellos hacen un uso consciente de la ambigüedad. A mostrarte que no hay una desconexión total, ¿no? Entre el modo que se te aparece el mundo y el modo en que uno procesa inevitablemente, de una manera intelectual o casi intelectual, ese tipo de apareceres. Porque, por ejemplo, si uno va al libro 10 de la República, hay un pasaje notable donde aparece el ejemplo que se hizo famoso en la historia de la filosofía, el remo figurado. Entonces, ahí está el ejemplo, el que lo explica mejor es Sexto Empírico, el escéptico, el irónico, cuando comenta el ejemplo, ¿no? Pero Sexto sabe que eso está en el libro de la República, igual que todo el mundo. Pero ahí aparece el ejemplo típico del remo figurado, ¿no? Cuando es un ejemplo sobre el que habla también Aristóteles, aunque no lo dice exactamente en esos términos, porque Aristóteles dice la éstesis, la percepción, la sensación, percepción sensorial, es siempre en todos los casos verdadero. ¿Y la idea cuál es? Que en un día soleado, de aguas claras, si el remo está quebrado, tú ves un remo quebrado. Y esa percepción sensorial es correcta. Si tu sistema sensorio está en buenas condiciones, las condiciones perceptivas son correctas. Porque hay sol, el día está claro, el agua es cristalina, etc. Tú no puedes sino ver el remo quebrado. Ahora, otra cosa es que tú digas el remo está quebrado. Eso es falso. Pero la sensación misma de ver quebrado el remo, esa es verdadera. Por ahí lo que quiere argumentar Aristóteles es que la percepción siempre en todos los casos es verdadera. Eso está en el de ánima, ¿no? Eso está en el ánimo. Y en el Tratado de los Sueños, unos pasajes. Bueno, en fin, no sé si. En fin, podemos dejarlo ahí por ahora, la experiencia. Sí, en el mismo momento creo que al principio mencionaste esta idea de que hay personas que pueden darse cuenta cuando alguien tiene competencia en un oficio. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando alguien tiene competencia en un oficio. O sea, uno puede identificar cuando alguien es buen zapatero, me parece. Sí. O buen escultor. A no sentarlo, ¿no? ¿Cómo se puede trasladar eso
Entonces, dando cuenta de también los ejemplos negativos que hablaba de los falsos sabios, Sí. para, digamos, reconocer positivamente a alguien que comete, que hace acciones justas o es bueno, etc. La pregunta es exactamente cómo hago yo para darme cuenta de que alguien tiene el saber que dice tener. Sí, o que tiene las cualidades morales que dice tener. Bueno, lo de las cualidades morales es un poco más difícil, pero uno podría decir como una respuesta rápida a eso, porque uno podría decir que el sujeto ese no tiene las cualidades morales que dice tener, porque cuando actúa, no actúa de acuerdo con esas cualidades morales. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, no, yo soy muy moderado con el vino. Usted me invita a comer, me tomo 4 botellas de vino. Usted dice, no, mire, usted no es muy moderado. ¿No? Eso es una contradicción performativa y mental. Es una contradicción en la acción, en la ejecución de una acción. ¿Lo ven? Ahora, los textos más sofisticados, donde usted ve el modo en que Platón estudia el problema de la tarea que él pone en las espaldas de su personaje Sócrates para tratar de desenmascarar a falsos expertos, van más por el lado de cómo la conversación dialógica, entendida como el método de preguntas y respuestas, que supone el examen cruzado, sobre todo cuando hay cambio de roles en los personajes. Eso es algo que tenía para hoy, pero que sí va a ser muy largo. Ahí la pregunta de Platón siempre es, oye, Lácteos, que es un general, que además aparentemente es un general que existió. Da igual si el personaje Lácteos que da nombre al diálogo de Platón es el Lácteos que existió o no. Pero la composición del lugar de Platón es, ¿qué le puedo preguntar a un general que ha dirigido ejércitos en la batalla? ¿Qué es la valentía? Y Lácteos, como casi todos los interrogados, dice, oye, ¿cómo crees que yo no voy a saber qué es la valentía? Da una primera respuesta, la respuesta es demolida, da una segunda respuesta, es demolida, etc. Entonces, la conclusión habitualmente es que en realidad no tiene el saber que cree tener, porque es incapaz de explicarlo. En la apología de Sócrates hay un pasaje notable cuando él interroga, muy conocido por el 21-22, de la apología de Sócrates de Platón. Cuando Sócrates, el personaje Sócrates de la apología de Sócrates de Platón, interroga a los supuestos expertos. ¿Y a quién interroga Sócrates? ¿Por quién empieza? Por el político. Y Platón le hace decir a Sócrates, en general la gente creía que este individuo era sabio en su campo o en su área profesional. La política es una técnica, es un saber técnico, un saber artesanal técnico. En griego se suele decir simplemente con el adjetivo, que politiqué, y ahí falta el sustantivo técnico. ¿Eh? Y Platón le hace decir a Sócrates, bueno, en fin, él pensaba que sabía, que trataba su campo, su área profesional, ¿no? Y en realidad, gente que lo seguía, etcétera, ahí se describe de nuevo un ambiente en el que hay gente que está mirando o está asistiendo a esa conversación. Y el que menos dudaba de su propio saber era el propio político. Ahora, esto suele pasar en general con cualquiera que dice estar en posesión de un conocimiento experto, de un saber experto. Y claro, la refutación que Sócrates lleva a cabo en ese pasaje de la apología de Sócrates del político le genera mucha serenidad. En general, una persona que se dedica a la política y que sabe cómo hacerlo, bueno, puede que eventualmente tenga poder político, ¿no? Entonces eso explica las odiosidades que ganan Sócrates.
Ahora, él hace lo mismo con los poetas y con los artesanos, ¿no? Que son otros modelos de técnicos platónicos, digamos. Y pasa lo mismo, ¿no? O sea, el resultado de la conversación dialógica es desenmascarar el saber que dice tener quien declara ser un experto en esa área profesional. Y lo más interesante a mi juicio ahí es la discusión que tiene con el artesano, un demiurgos, que es la palabra que usa ahí de Platón. Porque, porque el Sócrates de Platón ahí dice que a diferencia de los otros casos, el artesano sí tiene el saber que dice que tiene. ¿Por qué? Porque es capaz de explicar cómo proceder para producir un producto de buena calidad asociado a esa técnica. Pero el error que comete el artesano es creer que por estar en posesión de ese saber específico, eso lo habilita a saber otras cosas. Que es una tendencia bastante habitual de la psicología humana. Es lo que comenté ayer, hacia el final de la reunión de ayer. Hay una cosa muy impresionante que yo he aprendido en los últimos 10 años, ¿no? Que tiene que ver con el modo en que ciertas ramas de la psicología cognitiva han probado empíricamente intuiciones platónicas a este respecto. Por ejemplo, alguien sabe mucho de astronomía y eso le da tanta confianza, ¿no? Que por ahí se siente habilitado ese alguien a hablar del estilo arquitectónico de la cúpula que estoy viendo ahora ahí. Y si por ahí acá hay un experto en cúpula, por ahí dice, no, viejo, no es. No, pero mira que yo descubrí 42 planetas. Sí, pero esto no tiene nada que ver con la descubrimiento de los planetas. Es otro saber. Y esa es una especie de pecado mortal que comete el artesano. Creer que por el hecho de estar ciertamente en posesión de un saber experto, eso lo habilita para hablar de otro tipo de cosas. Y eso es algo muy impresionante que ha confirmado la psicología cognitiva de los últimos 40 años, o quizá un poco más. La tendencia que tenemos los humanos, ¿no? De sentirnos habilitados a hablar de cosas que no sabemos porque sabemos muy bien esto. O esto y esto. O la tendencia que tenemos a ser benignos respecto de nuestras propias creencias, pero ser especialmente críticos respecto de las creencias de otros. Aunque no tengamos buenas razones para ser tan duros con lo que dicen otras personas. Eso es muy interesante a mi juicio. Bueno, porque parece que no son solo intuiciones que se mueven en una especie de ámbito lleno de inteligencia. Y porque a mí me parece que es importante los avances que hay en la ciencia empírica de la mente, ¿no? Para tratar de demostrar qué viabilidad tiene ese tipo de intuiciones. En el momento en que Platón la formula, por supuesto eso no tiene nada que ver con lo que habla la ciencia empírica de la mente de los últimos 50 años. Pero eso llama un poco la atención, ¿no? Como Platón, con ese tipo de aparataje conceptual más bien básico comparado con algunas cosas que nosotros sabemos hoy en día, gracias a la ciencia empírica de la mente. ¿Cómo se dio cuenta de esas cosas? Era un observador muy minucioso de la psicología humana. No se le pasa un detalle, ¿no? Por eso, bueno, quizás se le pasan miles de detalles, no me doy cuenta, pero quiero decir, cuando uno ve el modo en que él compone o elabora o reelabora un personaje, ahí eso revela un conocimiento muy detallado de la psicología humana. Por eso decía ayer, no sé si Calícles fue o no un personaje histórico, pero yo en mi vida he conocido más en Calícles. Ese tipo de argumento que cuando no puede seguir diciendo más nada, lo manda uno al diablo y se pone muy violento. Y bueno, y acaba, termina la vida, lo que quiere, me da igual. Otra cima, ¿no? Que es otro ejemplo muy potente de eso, ¿no? Quizás uno siempre sospecha a veces que
Platón puede estar exagerando, ¿no? ¿Quién sabe? Pero no es completamente imposible encontrarse con un trasímaco. Hay gente que no está dispuesta a seguir conversando. Y si no está dispuesta a seguir conversando es porque no quiere saber más de lo que crees. Porque ese es otro punto. ¿Qué razones tiene usted para creer que sus creencias son confiables? Uno puede tener razones, y a veces son razones muy entendibles. Pero ¿qué grado de confiabilidad tiene eso? Después que uno habla con alguien que piensa exactamente lo contrario de lo que piensa. Y la idea de Platón es que eso por lo menos debería ayudarle a uno a reflexionar, para poner en duda o para reexaminar su sistema de creencias. Esto es algo que vieron muy bien Gadamer y Davidson. Davidson tiene unos textos fantásticos, sobre todo Donald Davidson, el filósofo de la mente muerto en el año 2003. Tiene unos textos extraordinarios. Él tuvo a este respecto, porque bueno, tiene unos textos donde él hace este tipo de conexiones, intuiciones platónicas y lo que dice la filosofía empírica de la mente de los últimos 50 o 60 años. Bueno, es una sugerencia, ¿no? Pero sí, la cosa va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes descubrimientos de Platón como analista cuidadoso de la psicología humana. La descripción que él hace de tipos de personas. Que uno puede encontrar el barrio donde vivió toda la vida o una parte de su vida. Y uno de esos ejemplos puede ser uno mismo, naturalmente. ¿Eh? Pero este es el gran desafío, ¿no? Por eso ese texto de cuando Platón define pensar como el diálogo interior o el discurso interior del alma consigo misma, que pregunta y afirma, etc. Es un diálogo muy peculiar, ¿no? Que es una especie de analogía del diálogo en estricto sentido que uno tiene con otro yo, con otra persona. Porque aunque uno tenga una relación de discurso amistoso con esa persona, bueno, la idea de Platón es que uno tiene todo el derecho, ¿no?, a seguir pensando lo que piensa, mientras siga teniendo razones por lo menos atendibles para defender esas ideas, ¿no?, esas creencias. Pero claro, si yo creo que ese es verdadero y mi interlocutor piensa que ese es falso, lo que Platón sugiere es que tengamos una discusión amigable, ¿no?, que me dé razones. Porque crees que ese es falso. Y el otro no me puede preguntar por qué crees que es verdadero. Y ahí lo que importa es el intercambio de razón. Y la buena disposición que yo pueda tener para entender la posición de la otra parte. Pero para eso uno no puede ser un trasímaco. Porque el trasímaco quiere terminar las trompadas. Con Sócrates no lo aguanta más. Quiere pegar un trompazo ahí, dejarlo tirado por Sócrates. Bueno, no al pobre Sócrates, es un pillo, pero se entiende lo que quiere decir, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran desafío. Ahora, en el caso del pensar, entendido como el diálogo interior del alma consigo mismo, es muy curioso ese ejemplo, notable en algún sentido también, porque es un diálogo extremadamente peculiar. Porque uno tiene que hacer el esfuerzo de ser igualmente inquisitivo respecto de las propias creencias. Es algo que, como ha probado la psicología cognitiva de los últimos 40, 50 años, la gente actualmente es incapaz de hacer, o le cuesta mucho hacer. Uno es muy benigno respecto de uno mismo. Y en este sentido yo estaba pensando, al construir este personaje, yo estaba pensando que uno puede tener como un lector transignato, entonces ese no, en su diálogo interno consigo mismo, tampoco revisaría sus ideas, ¿no? Digo, ¿hasta qué punto esta situación dramática no responde a la construcción de un lector también? A la construcción de un lector con el cual uno tenga que hacer en cierto punto indulgente para que siga con la lectura del diálogo de manera amigable, ¿no? Pues, sí. Porque estaba pensando, sobre todo cuando indicaba al final, al comienzo, ¿no?, que un chiste es más agudo con alguien que de repente es más
más cerrado respecto a sus propias ideas. Y cuando hacía este comentario me acordaba de Fedro, cuando Sócrates dice que el retórico debe conocer la psique del interlocutor y en función de eso también elaborar el discurso. No es simplemente el contenido del discurso, sino los aspectos psicológicos con los que uno está dialogando, ¿no? Entonces estaba pensando sobre todo de esto del diálogo del alma consigo misma, ¿no? Que hay como tres fases acá, ¿no? Porque está la construcción del diálogo y el lector o la persona que está mirando, que de alguna manera debería estar interpelado para seguir haciendo esta filosofía como la plantea Platón, ¿no? Bueno, claro, sí. Pero sí, pues tendría que pensarlo con cuidado. Puede ser, es el caso. No, lo único que a mí me interesaba mostrar, pero en un segundo, es la actitud típicamente indulgente que uno tiene respecto de uno mismo. Qué fácil es encontrar problemas en lo que la otra persona dice y no encontrar ningún problema en lo que uno. Sí, pero puede ser, puede ser. El caso de Fedro es, claro, es muy importante eso, porque eso además te permite, como sugiere Platón en un pasaje de Fedro, usar el tiempo, el kairos, es el tiempo de la praxis. Saber cuándo te tienes que quedar callada y cuándo conviene hablar, especialmente para saber cómo eso puede resultar persuasivo o no para la otra persona. Y eso requiere un cierto conocimiento de la psique de uno y del otro. Lo otro es más difícil, ¿no? Cómo conocer la mente o el alma de la persona. Sí, sí, sí. Una pregunta, siguiendo la misma línea de las creencias y moviendo por ahí un poco el tema, me quedé pensando en lo que se habló ayer de lo que Aristóteles critica de Platón en la Ética Nicomaquea, de que conocer la definición de bien no te hace bueno, conocer la definición de valentía no te hace valiente. Que se habló un poco acá de hasta qué punto corre esa crítica para Platón. Yo me quedé pensando, en algún pasaje, Platón sugiere que se puede, por ejemplo, ser valiente a pesar de estar en una situación de, no sé, precariedad epistémica acerca de la definición de valentía. No con esa claridad, no con esa claridad, que yo recuerde, no con esa claridad, pero sí hay pasajes donde es relativamente claro que el conocimiento del que habla el personaje Sócrates de algunos diálogos de Platón, a mi juicio es relativamente claro en varios pasajes, no es únicamente conocimiento teórico, sino conocimiento aplicado a la acción. Pero eso es algo que hay que reconstruir en los textos de Platón. Nunca está dicho así. Claro. Y por eso es tan discutible lo que yo estoy diciendo ahora acá, sobre todo para alguien que lee Aristóteles. A mí me parece que es muy importante tratar de entender los textos de Aristóteles, pero es importante a veces también saber de dónde salen. Claro. Piensa usted que una parte importante del vocabulario técnico de la filosofía práctica de Aristóteles es un vocabulario que ya estaba presente en los diálogos de Platón, sobre todo toda la terminología que tiene que ver con conocimiento, formas distintas de conocimiento. Pero lo que hace Aristóteles es una redefinición radical de muchos términos. Si usted va a los diálogos de Platón, episteme, frónesis y sofía quiere decir más o menos lo mismo. En Aristóteles, episteme es una forma de conocimiento, de saber cuyos objetos son lo que no puede ser de otro modo, lo necesario. Lo cual explica por qué la matemática es el modelo de episteme o de conocimiento para esto. ¿Sí? La frónesis es lo que la tradición entendió como una razón práctica. Es la razón que evoca o que tiene a la vista así contenidos normativos de carácter universal, pero que además
trata con el particular, dice Aristóteles en el libro 6 de la Ética Nicomaquea, porque la acción tiene que ver con el particular. Bueno, pero tengo una noticia. Para Platón, prónesis y epistemia son más o menos lo mismo. Claro. ¿Lo ves? Pero bueno, esa es la gran movida de Aristóteles, es una movida muy legítima, ¿no? Y es un logro importante introducir este tipo de taxonomía que es un poco más precisa, digamos, para poder tratar de resolver ciertos problemas que en opinión de Aristóteles no estaban completamente resueltos en los textos de Platón. Pero hay que ser consciente de eso, o sea, Aristóteles no inventa toda la terminología epistémica propia de la filosofía griega. Eso en Platón ya tiene una larga data. Platón en el Teeteto dice que en una línea dice Sofía y en la otra dice Tecne. Y Tecne y Sofía ahí es más o menos lo mismo. Esto para Aristóteles es un disparate. Pero es un disparate porque él parte naturalmente de su redefinición de formas de conocimiento distintas. No obstante lo cual, en el libro 6 de la Ética Nicomaquea, Sofía y Tecne califican ambas como virtudes del intelecto. Y esa es una rémora platónica bastante fuerte. ¿No ven? En fin, esto no hay precisión matemática en todo esto, ¿no? Hay que ser cuidadoso. Sí. Un comentario más, pensando también en algunas cosas que se plantearon ayer y ahora traía a colación esto de la ejemplaridad de los personajes. Pensaba en Poética 9, ¿no? Y la distinción entre poesía e historia, ¿no? Y en todo caso, pensando en este modo de escritura platónico, ¿no? También, o sea, como que esa definición de Aristóteles de Poética 9, de que la poesía es más filosófica, y precisamente porque trata con esa ejemplaridad de los personajes, estaría como habilitando todavía más esta lectura dramática o la posibilidad de una lectura dramática de toda la obra de Platón, pensándolo desde esa perspectiva, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Yo la verdad es que no estoy muy seguro, ¿no? De que está pensando Aristóteles cuando habla de la poesía. Voy a confesar que es un tema que me supera un poco, pero porque sí, ¿no? Porque él ahí está aplicando cierto tipo de categorías cuando habla de universalidad, particularidad, que tienen que ver con ciertas formas de saber que tienen más o menos precisión. En el nivel de la particularidad, para Aristóteles, la precisión es algo que prácticamente no existe. Si uno lo compara con lo que ocurre en el nivel de la universalidad, que uno se acuerda que el modelo de epistemia, de ciencia, o el conocimiento científico para Aristóteles, en los analíticos posteriores es la matemática. Pero una parte importante del desafío para Aristóteles, como creo que ya lo había sido en parte para Platón, es ver cómo se conectan esos niveles. El nivel de lo universal y el nivel de lo particular. Cuando uno está en el plano de la razón práctica aristotélica, siempre es difícil saber dónde meter a la poética, ¿no? En la clasificación, en la taxonomía general que hace Aristóteles de las ciencias o de los saberes. Yo tiendo siempre a meterlo del lado de las así llamadas disciplinas prácticas. Pero no es menos cierto que hay pasajes en la poética que apuntan a la cuestión de la universalidad, esto que dice. Pero no tengo completa claridad nunca de qué quiere decir ese tipo de cosas ahí, ¿no? Pero no es menos cierto que en sí, ¿no? En ciertas formas literarias, él piensa que hay más cercanía con el plano universal que con el particular. Ahora, el gran desafío de Aristóteles, ¿no? Como ya había sido, yo creo, en Platón, ¿no? Pero en los tratados de filosofía práctica de Aristóteles, el gran desafío es mostrar que, aunque son desde el punto de vista analítico y de la discusión técnica que uno puede hacer cuando analíticamente
distingue, ¿no? Divide lo particular, o distingue lo universal de lo particular. Es ver que aunque esa distinción es razonable y además es importante hacerla, en el propio plano de la praxis, es lo que trata de mostrar todo el tiempo es que hay una manera de combinar eso. Y probablemente en el caso del ejemplo que das de la poética, eso no esté muy lejos de todo. O sea, quién sabe. Quizá no sea casual que sea el recurso por el cual aprendemos todo, con inmensa y que es simplemente con natural. No te oigo bien. Que no es casual, digamos, que tanta preocupación por lo que él considera que es el recurso a través del cual aprendemos, Sí. es el que adquirimos, lo que es en Poética 4, ¿no? Ah. Es la capacidad con natural de aprender. No, claro, que por ejemplo hay un texto, no puedo salir de acá. Sí. Vaya, pero. Porque hay varios pasajes en la Ética Nicomaquea cuando Aristóteles argumenta contra Sócrates, ¿no? A propósito de lo que decía Pedro. Sí. Donde el trasfondo del argumento de Aristóteles es mostrar de un modo muy razonable, que uno básicamente aprende los estados de disposiciones habituales correctos por imitación. Y esa es una parte importante del argumento de la fe. O sea, y ahí, bueno, uno no puede sino estar generalmente de acuerdo con Aristóteles, porque Aristóteles te dice, no, mira, aunque tú no seas consciente, tú en una etapa muy temprana de tu vida puedes aprender a ser una persona moderada. Porque imitas a alguien, porque son conductas aprendidas de manera inconsciente. Pero no es menos cierto que Aristóteles recuerda que al pasar, infelizmente no está tratado con la claridad que a uno le hubiera gustado. No es menos cierto que Aristóteles parece pensar que cuando uno desarrolla sus capacidades racionales, es capaz de revisar sus estados habituales, sus disposiciones habituales, para corregirlas si es necesario. Y eso depende de uno, cómo se razona. Por ejemplo, si como algunos amigos míos de Buenos Aires uno creció siendo un individuo intemperante, con la comida y con el vino, uno llega a una etapa de la vida en que es capaz de atender razones. Alguien le dice, no, mira, si sigues bebiendo y comiendo de esta manera, vas a tener diabetes, y por ahí te vas a enfermar, con tanto alcohol, ¿verdad? Bueno, uno puede reflexionar, ¿no?, sobre ese tipo de explicaciones y eventualmente hacer un esfuerzo por corregir y modificar. Salvo que uno sea, como dice Aristóteles, un intemperante incurable. Eso no tiene arreglo. Están las dos cosas, ¿no? Ahí yo siempre detecto una especie de tensión por parte de Aristóteles entre el plano de la universalidad que tiene que ver con la comprensión teórica razonada de cierto tipo de contenido cognitivo, ¿no?, y el modo en que uno es capaz de bajar eso al plano de la praxis, que tiene que ver con lo particular. Muy impresionante. Pero quizá corresponde a instancias distintas, ¿no? Porque mi mesta corresponde al periodo de la infancia, de la habituación, de la adquisición, de aprender a ser bueno, aunque no pueda hacer esa reflexión. Una instancia como de incorporación mecánica, de, claro, a través de la poesía también. Claro, claro. Ese peso que tiene, ¿no? Puede ser, sí. Por eso digo, ¿no? Es un proceso inconsciente, en un momento de la vida en el que uno no puede generar procesos reflexivos, ¿no?, conscientes, no de verdad. Sí, claro. Y por eso tanto Platón como Aristóteles le dedican tanta atención a los recursos, porque saben del poder y la potencia de la habituación que tienen. Sí, sí, claro. Son un instrumento político, pedagógico. Claro. Sí, yo creo que Aristóteles se compra una parte importante de la crítica de Platón a la poesía tradicional. Sí, Poética 7, creo, 8, yo creo que de es platónico. Que de eso no hay duda. Por esto que nos dicen, ¿no? O sea, pues puede ser un instrumento maravilloso para formar a una persona en una dirección correcta, no sé, no correcta, pero puede ser demoledor, ¿no?, como instrumento.
Y pensando en la broma como recurso, también pensaba que hace un día escuchaba una conferencia de Frey que presentaba, bueno, con sus lecturas de que la comedia generalmente se la considera como un género menor, secundario, y él propone que no, que es todo lo contrario, que esta división que hace Aristóteles de los escudaios y de los faulos, y entonces sería un género que corresponde a los faulos, pero lo que marcaba el tren es precisamente para entender una comedia tenés que tener un alto grado de formación para discernir, para comprender. Y también tomaba esto de la burla o de la broma, que se mueve en un nivel superior al discurso, digamos, argumental, sino que para entender la broma tengo que estar un escalón más arriba para entender la argumentación. Y los interlocutores, por lo general, por los ejemplos que daban, no entendían las bromas. Entonces, esos recursos están dirigidos al público o al lector, pero en general no se ríen quienes hablan, los Sócrates, los personajes. Sí, pensar la broma del político. ¿Quién entendía eso? El público o el Alguien del público. Sí, bueno. O el Pero si político. uno no entiende las potencias geométrico-matemáticas, no se entiende. Es para pensar bueno, esto también, incluso el uso del diálogo por parte de Platón. Ayer mencionaba usted que cuando Sócrates un poco se burlaba de alguien, un espectador silencioso se sonreía. Y en cierto aspecto nosotros también somos espectadores del diálogo, sí, que no podemos opinar, pero estamos ahí. Claro. Si uno acá está presente, no dice ni mu, pero participa de manera pasiva. Yo siempre me imagino esas situaciones que no es, en la mayor parte de los casos no están hechas de manera explícita, pero por ejemplo, si uno lee la parte inicial del Golf, cuando entra Golf, ¿no? Eran unos tipos que vestían con partes muy finos y todo lo demás, entonces ahí yo creo que lo que Platón quiere es que uno se imagine una especie de entrada triunfal de este individuo. Y después uno se imagina a Sócrates que aparece con su tabaco, probablemente descalzo, todo transpirado, como diciendo, ¿qué pasa acá? Y después cuando empieza la conversación, Sócrates despedaza algo. Eso puede ser una exageración de Platón. Yo a veces pienso que Platón exagera, ¿no? Porque además es evidente que Platón, para mí es evidente, que Platón tuvo un gran respeto por Borges y también por Protágoras. ¿Qué hubiera sido de Platón sin Protágoras? La construcción enorme que Platón hace de su epistemología, sobre la base de la interpretación, o del modo en que él lee la tesis del hombre en medida, sin Protágoras no habría sido posible. Yo tenía preparado ahí un pasaje del Teto que está en la examen, donde, para terminar con esto, no ir acabando ya por hoy, agradeciéndoles a ustedes, pero muy rápido termino con esto, es la una. Hay un pasaje en el Teto que es extraordinario, porque lo que hace ahí Platón es invertir los roles de los personajes. Es un pasaje que muchos estudiosos llamaron la apología de Protágoras, la defensa de Protágoras. Porque Sócrates empieza a bromear. Sócrates empieza a comportar como un sofista. Ahora habla macrológicamente, es decir, con discursos largos, que Platón dice que ese es el tipo de discurso que usa habitualmente la sofística. Pero además bromea mal. Y si el hombre es medida de todas las cosas, ¿por qué no lo será un cerdo o un sinocéfalo? Y entonces Platón generosamente le da la palabra a Protágoras, que no es parte de los personajes activos del diálogo. Dice, ¿qué te parece que diría Protágoras en este caso? Y empieza a hablar Protágoras. Y Protágoras le dice a Sócrates, estás agonizando, estás peleando, estás luchando, no estás dialogando. Qué impresionante eso, ¿no? O sea, cuenta lo que hace, ¿no? Cambia exactamente el rol de los personajes. El que empieza a preguntar es Protágoras, ¿por qué no estás tomando en serio mi discurso? Y la lección de eso es, yo creo, esta, ¿no? Incluso Sócrates, en la construcción cuasi ideal, exagerada que uno hace del personaje, incluso Sócrates se puede comportar como un erístico discutidor amante del triunfo.
y se puede empezar a comportar de una manera que no tiene nada que ver con el dialectista en sentido platónico. Bueno, muchas gracias.